El poder oscuro de la atrocidad. El problema. ¿Acaso proviene la rectitud del cañón de una pistola? Un día frío y lluvioso de adiestramiento en Fort Lewis, en Washington, escuché hablar a unos soldados que acababan de finalizar un ejercicio de prisioneros de guerra. Uno sostenía que a las tropas enemigas había que hacerlas marchar por un área saturada de un gas nervioso persistente. Otro afirmó que la mina antipersonal Claymore era el método más eficaz en función de los costos y energéticamente eficiente para desembarazarse de los prisioneros de guerra. Su camarada afirmaba que ambos eran unos derrochadores y que a los prisioneros de guerra se les podía dar un mejor uso en la limpieza de los campos minados y para labores de reconocimiento en áreas contaminadas por desechos nucleares o químicos. El capellán del batallón, que estaba cerca de ellos, intervino para abordar la obvia cuestión moral. El capellán citó los convenios de Ginebra y habló de nuestra nación como fuerza de rectitud moral y del apoyo de Dios a nuestra causa. Como eran unos soldados pragmáticos, este enfoque moral no les convenció en absoluto. La Convención de Ginebra fue descartada, y nuestro observador de artillería dijo que en la academia le habían enseñado que la Convención de Ginebra dice que no puedes disparar fósforo blanco contra las tropas, así que dices que iba contra su equipamiento. La lógica del joven artillero era: si vamos a encontrar maneras de obviar la Convención de Ginebra, ¿qué crees que hará el enemigo? Otro dijo: si nos capturan los rusos, ya podemos irnos despidiendo, así que, ¿por qué no darles una cucharada de su propia medicina? Y a los comentarios del capellán sobre la rectitud moral y el apoyo de Dios, las respuestas de los soldados, pasados por agua, eran algo parecido a: la rectitud proviene del cañón de una pistola, y los vencedores escriben la historia. En Fort Benning, yo también había oído lo de la Convención de Ginebra y el fósforo blanco contra el equipamiento, en un discurso de presentación del curso de artilleros en la Academia de Oficiales, el curso básico para oficial de infantería, la Ranger School y el curso para oficiales de pelotón de mortero. En la Ranger School, un instructor abordó el trato a los prisioneros de guerra, y este transmitió claramente su creencia personal en el sentido de que, durante una incursión o una emboscada, no se podía esperar que una patrulla llevara consigo prisioneros de guerra. También me había dado cuenta de que la mayoría de los soberbios jóvenes soldados que nos llegaban al batallón Ranger compartía esta creencia propia de la Ranger School. Una solución: yo mismo te dispararé. Para refutar esta creencia, dije en esencia: si el enemigo descubre tan solo una masacre, como les ocurrió a nuestros soldados en Malmedy en la batalla de las Ardenas, entonces miles de soldados enemigos jurarán que nunca se rendirán, y será duro pelear con ellos. Exactamente igual a lo que pasó con nuestras tropas en la batalla de las Ardenas, cuando corrió la voz de que los alemanes estaban disparando a los prisioneros de guerra. Además, esta es la única excusa que necesita el enemigo para matar a nuestros soldados cautivos. Así que, matando a unos pocos soldados pobres y cansados como ustedes, solo consiguen que la fuerza enemiga se vuelva mucho más dura y provocan la muerte, el asesinato, de un puñado de nuestros chicos. Si, por otra parte, desarman, atan y abandonan a un prisionero de guerra en un claro cualquiera porque no pueden llevarlo con ustedes, entonces correrá la voz de que, a la hora de la verdad, los estadounidenses tratan a los prisioneros de guerra con honor, y un buen puñado de soldados asustados y cansados decidirá rendirse en vez de morir. Durante la Segunda Guerra Mundial, un cuerpo de ejército soviético entero desertó y se pasó a los alemanes. Los alemanes estaban tratando a los prisioneros de guerra soviéticos como a perros, y, sin embargo, un cuerpo de ejército entero se pasó a su bando. ¿Cómo se hubiera comportado el ejército soviético de haberse enfrentado a un enemigo más humano? La última cosa que deberían saber es que si un día veo a un héroe de entre ustedes matando a un prisionero de guerra, le dispararé sin vacilar, porque es ilegal,
porque está mal, porque es estúpido y es una de las peores cosas que pueden hacer para ayudarnos a ganar una guerra. No me molesté en incluir la posibilidad de organizar a los prisioneros de guerra soviéticos y a los desertores en unidades de combate y la importancia enormemente real de capturar a prisioneros de guerra para propósitos de inteligencia. La lección y el mayor problema. El asunto más importante es que nadie me ha señalado nunca las repercusiones potenciales de tratar a los prisioneros de guerra de forma indebida. Ningún líder de los que tuve se plantó, me explicó esta posición y la defendió. De hecho, lo que ocurrió fue lo contrario. Como soldado raso y como sargento, tuve a superiores que defendían con vehemencia la ejecución de los prisioneros de guerra siempre que resultara inconveniente llevarlos vivos, y, por aquel entonces, yo lo aceptaba como una posición razonable. Pero nunca me ayudaron a comprender la importancia vital y las ramificaciones mortíferas del trato o maltrato a los prisioneros de guerra en el campo de batalla, porque creo que ellos mismos no lo entendían. En el próximo campo de batalla, puede que nuestros soldados cometan crímenes de guerra y, en consecuencia, nos fuercen a perder uno de los multiplicadores básicos del combate que tenemos a nuestra disposición: la tendencia de un pueblo oprimido a volverse desleal a su país. Un entrevistador de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial me dijo que los soldados alemanes le decían una y otra vez que los familiares con experiencia en combate durante la Primera Guerra Mundial les habían aconsejado: sé valiente, alístate en la infantería y ríndete al primer estadounidense que veas. La reputación de los estadounidenses por su juego limpio y respeto a la vida humana había sobrevivido durante generaciones, y las acciones decentes de los soldados estadounidenses en la Primera Guerra Mundial salvaron las vidas de muchos soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la posición estadounidense sobre el papel de la atrocidad en combate, y esta es la lógica que la respalda. Pero hay otra posición que muchas naciones han adoptado sobre el empleo de la atrocidad en las contiendas, y existe otra lógica a tener en consideración. Esta otra lógica es la lógica retorcida de la atrocidad, que debemos comprender si pretendemos entender cabalmente el acto de matar. El empoderamiento. La guerra carece de poder transformador, tan solo exagera el bien y el mal que llevamos dentro. Lord Moran, Anatomy of Courage. Empoderamiento mediante la muerte. La primera vez que vi a un soldado caer en picado hacia la muerte al saltar en paracaídas, me llevó años poner en orden mis emociones. Una parte de mí estaba horrorizada por la muerte del soldado, pero mientras le veía debatirse con su paracaídas de reserva enmarañado hasta el final, otra parte se sentía llena de orgullo. Su muerte validó y afirmó todo lo que creo de los paracaidistas, los que miran a la muerte a la cara a diario. Ese valiente y condenado soldado se convirtió en un sacrificio viviente al espíritu de las fuerzas aerotransportadas. Después de hablar con mis compañeros paracaidistas y brindar por la memoria de nuestro camarada, comencé a entender que su muerte había magnificado nuestra propia creencia en el peligro, la nobleza y la superioridad inherente a nuestra unidad de élite. En vez de vernos disminuidos por su pérdida, nos vimos extrañamente magnificados y empoderados. Este fenómeno no se circunscribe a los grupos de lucha de élite, si bien siempre está presente en ellos. Las naciones celebran sus batallas más costosas, incluso las que perdieron. Ejemplos serían el Álamo, la carga de Pickett, Dunkerque, Wake Island y Leningrado, en razón del valor y la nobleza de los sacrificios. Empoderamiento mediante la atrocidad. Aunque pueda resultar grosero comparar el sacrificio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial con la muerte de un paracaidista en una acción de las fuerzas aerotransportadas, creo que el mismo proceso que se dio en mí cuando vi morir a un soldado existe de una forma enormemente magnificada
entre aquellos que cometen atrocidades. A veces se malinterpreta el Holocausto como una matanza de judíos y personas inocentes sin sentido. Estas muertes no carecían de sentido. Fueron viles y malvadas, pero no sin sentido. Estos asesinatos poseen una lógica propia muy poderosa, si bien retorcida. Una lógica que debemos entender para afrontarla. Existen muchos beneficios que cosechar para aquellos que se aprovechan del poder oscuro de la atrocidad. Normalmente, los que se embarcan en una política de atrocidades cierran un trato por el que intercambian su futuro a cambio de una breve ganancia en el presente. No obstante, si bien la ganancia es breve, no deja de ser real y poderosa. Para poder entender el atractivo de la atrocidad, debemos entender esos beneficios que hacen que los individuos, grupos y naciones los persigan. Terrorismo. Uno de los beneficios más obvios de la atrocidad estriba en que simplemente pone los pelos de punta a la gente. El horror y el salvajismo más descarnados por parte de aquellos que asesinan provocan que la gente huya, se esconda y se defienda con tibieza, y que a menudo sus víctimas respondan con una pasividad silenciosa. Lo vemos a diario en los periódicos cuando leemos sobre víctimas que se enfrentan a asesinos en masa y simplemente no hacen nada para protegerse a sí mismos y a otros. Hannah Arendt resaltó esta incapacidad para resistirse en su estudio La banalidad del mal. Jeff Cooper comenta sobre esta tendencia en la vida civil desde su punto de vista de criminólogo. Cualquier estudio de la lista de atrocidades de los años recientes muestra de inmediato que las víctimas, a causa de su desastrosa ineptitud y timidez, prácticamente ayudaron a sus propios asesinos. Un hombre que se precie puede que, por obligación moral, no se someta a las amenazas de la violencia, pero muchos hombres que no son cobardes simplemente no están preparados para el hecho del salvajismo humano. No han pensado en ello, por increíble que le parezca a alguien que lee los periódicos o escucha las noticias, y simplemente no saben qué hacer. Cuando miran a la cara a la depravación o a la violencia, se quedan estupefactos y confundidos. Este proceso que empodera a los criminales y a los marginados de la sociedad puede funcionar mejor cuando se institucionaliza como política de una organización revolucionaria, ejército o gobierno. Vietnam del Norte y sus agentes del Vietcong representan una fuerza que empleó de forma descarada la política de la atrocidad y triunfó a resultas de ello. En 1959, 250 oficiales de Vietnam del Sur fueron asesinados por el Vietcong. El Vietcong descubrió que el asesinato era fácil, barato y que funcionaba. Un año más tarde, el total de asesinatos y horror se elevó a 1.400 y continuó durante 12 años más. A lo largo de estos años, los defensores de la guerra de atrición en Estados Unidos continuaron con sus bombardeos impotentes y futiles contra el norte. La metodología y objetivos de estos bombardeos los convertían en ineficientes en comparación con los bombardeos estratégicos que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial, si bien nuestros propios estudios posteriores a la Segunda Guerra Mundial mostraron que poco se consiguió con esos bombardeos en Inglaterra y Alemania, salvo acerar la determinación del enemigo. Pero, mientras los Estados Unidos bombardeaban en vano el norte asesinaba con eficiencia a la infraestructura del sur, uno a uno en sus lechos y hogares. Tal y como vimos, la muerte a 6.000 metros de altura resulta extrañamente impersonal y psicológicamente impotente. Pero la muerte cercana y personal, que deja caer sobre sus víctimas la intensidad manifiesta del viento del odio del enemigo, esta clase de muerte puede ser horriblemente efectiva a la hora de minar la voluntad de las víctimas y conseguir a la postre la victoria. Un pelotón con una orden de ejecución entró en el domicilio de un destacado líder de la comunidad y le disparó a él, a su mujer, a su hijo casado, a su nuera, a 2 sirvientes, varón y mujer, y a su bebé. Estrangularon al gato de la familia, mataron a palos al perro
y sacaron a la carpa dorada de su pecera y la arrojaron al suelo. Cuando se fueron los comunistas, no quedaba vida en la casa. Una unidad doméstica había sido eliminada. Jim Graves, de Tangled Web. Resulta llamativo que los talibanes y las fuerzas de Al-Qaeda en Afganistán e Irak también emplearan la atrocidad, si bien, en cierto sentido, ellos fueron considerablemente más torpes y contraproducentes a la hora de usarla. Un antiguo comandante de alto nivel de Vietnam del Norte fue preguntado por su valoración de las tácticas empleadas por las fuerzas contra las que se enfrentaban Estados Unidos en Afganistán e Irak. Señaló que nuestros oponentes se equivocaban enormemente cuando recurrían a las matanzas indiscriminadas, principalmente mediante ataques suicidas y coches bombas, y mediante el ataque contra el territorio de Estados Unidos. Se trataba de dos errores que Vietnam del Norte siempre intentó evitar. La atrocidad puede ser una herramienta poderosa, pero también constituye una sirvienta malvada y odiosa que debe ser llevada con una correa corta, por miedo a que se vuelva contra sus supuestos amos y les niegue incluso los beneficios a corto plazo. Y, con todo, resulta innegable que hay un valor sencillo, horripilante y obvio que reside en la atrocidad. Los mongoles consiguieron que naciones enteras se sometieran sin pelear, simplemente por su reputación de exterminadores de ciudades y naciones enteras que se les habían resistido en el pasado. El término terrorista significa simplemente alguien que emplea el terror, y no tenemos que mirar muy lejos, por el mundo o atrás en la historia, para encontrar ocasiones en las que individuos o naciones han triunfado a la hora de hacerse con el poder mediante un uso despiadado y efectivo del terror. El empoderamiento de matar. Los asesinatos en masa y las ejecuciones pueden ser fuentes de empoderamiento masivo. Es como si se hubiera firmado un pacto con Satán y una cohorte de demonios hubiera vivido y prosperado a costa de las víctimas de las SS nazis, por elegir un ejemplo, empoderando a su nación con una fuerza maligna como recompensa por sus sacrificios sangrientos. Cada muerte afirmaba y validaba en sangre el demonio de la superioridad racial nazi, estableciendo así un poderoso pseudo-escepticismo, al categorizar a una víctima como especie inferior, basado en la distancia moral, social y cultural. En el libro de Dyer, War, hay una sorprendente imagen de unos soldados japoneses pasando por la bayoneta a prisioneros chinos. Los prisioneros en una cola sin fin se encuentran arrodillados en una zanja profunda con las manos atadas a la espalda. A lo largo de la zanja se yergue otra cola interminable de soldados japoneses con las bayonetas caladas en sus fusiles. Uno a uno, estos soldados descienden a la zanja para infligir la brutalidad íntima de calar la bayoneta en su víctima. Las cabezas de los prisioneros cuelgan en una aceptación vaga y un horror quedo. Los que están siendo pasados por la bayoneta muestran un rostro convulso que agoniza. Resulta sorprendente que los que están matando muestren un rostro convulso similar al de sus víctimas. En estas situaciones de ejecución, las potentes fuerzas de la distancia moral, social y cultural, la exoneración grupal y la autoridad que exige obediencia se combinan para impeler al soldado a ejecutar, superando las fuerzas olvidadas de su decencia natural y aprendida y su resistencia a matar. Cada soldado que participa activa o pasivamente en estas ejecuciones masivas se enfrenta a una elección descarnada. Por un lado, el soldado puede resistirse al poderoso despliegue de fuerzas que le emplazan a matar, y será expulsado ipso facto por su nación, sus líderes y sus amigos, y es probable que termine ejecutado junto con el resto de las víctimas de este horror. Por otro lado, el soldado puede plegarse ante las fuerzas sociales y psicológicas que le exigen que mate y, al hacerlo, se sentirá extrañamente empoderado. El soldado que efectivamente mata debe vencer a esa parte de sí mismo que le dice que es un asesinato de mujeres y niños, una bestia infame
que ha hecho algo imperdonable. Tiene que negar la culpa interior y asegurarse de que el mundo no está loco, que sus víctimas no son ni siquiera animales, que no son gusanos malignos y que lo que su nación y sus líderes le han dicho que hiciera está bien. Tiene que creer que no solo esa atrocidad es correcta, sino que prueba que es moral, social y culturalmente superior respecto a aquellos que ha matado. Se trata del acto por antonomasia de la afirmación de su superioridad, y el que mata debe reprimir con vehemencia cualquier pensamiento disonante en el sentido de que ha hecho algo malo. Además, tiene que atacar con vehemencia cualquiera o cualquier cosa que ponga en peligro su creencia. Su salud mental depende por completo de su creencia en que ha hecho lo que era justo y debido. Es la sangre de sus víctimas lo que le impulsa y empodera hacia nuevas cotas de muerte y matanzas. Y, como nos damos cuenta de que este mismo proceso básico de empoderamiento es lo que motiva los asesinatos satánicos y otros asesinatos de sectas, la analogía del pacto con el diablo no resulta tan extraña como parece. Esta es la fuerza, el poder y la atracción que ha residido en los sacrificios humanos durante milenios. La vinculación con los líderes y compañeros. Los que ordenan atrocidades se encuentran poderosamente vinculados por la sangre y la culpa a los que las cometen, y a su causa, pues tan solo el éxito de su causa puede garantizar que no tendrán que rendir cuentas de sus acciones. Para los dictadores totalitarios, son su policía secreta y otras unidades del tipo de guardias pretorianas con las que pueden contar para que luchen por su líder hasta el amargo final. La policía política de Nicolae Ceausescu en Rumanía y las unidades de las SS de Hitler son dos ejemplos de formaciones vinculadas a sus líderes por las atrocidades. Al asegurarse de que sus hombres participan en atrocidades, los líderes totalitarios también se aseguran de que para estos esbirros no existe la posibilidad de una reconciliación con el enemigo. Se encuentran inextricablemente vinculados al destino de su líder. Atrapados en su lógica y su culpa, los que cometen atrocidades no disciernen otra alternativa que la victoria total o la derrota total en un gran Götterdämmerung. En ausencia de una amenaza legítima, los líderes, ya sean nacionales o cabezas de pandillas, pueden designar a un chivo expiatorio cuya violación y sangre inocente empodera a los que matan y los vincula a sus líderes. Tradicionalmente, los grupos débiles con una gran visibilidad y las minorías, como los judíos o los negros, han desempeñado este papel. Las mujeres también han sido violadas, degradadas y deshumanizadas para la exaltación de otros. A lo largo de la historia, probablemente las mujeres hayan sido el mayor grupo de víctimas de este proceso de empoderamiento. La violación constituye una parte muy importante del proceso de dominación y deshumanización del enemigo, y este proceso de empoderamiento mutuo y vinculación a expensas de otros es justamente lo que ocurre en las violaciones en grupo. En la guerra, el empoderamiento y la vinculación mediante estas violaciones en grupo a menudo ocurre a nivel nacional. El conflicto germano-ruso durante la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo excelente de un círculo vicioso en el que ambos lados se vieron involucrados en atrocidades y violaciones. Esto alcanzó un grado en el que, según Albert Seaton, a los soldados soviéticos que atacaban a Alemania se les decía que estarían exentos de los crímenes cometidos contra civiles y que las propiedades de las personas y las mujeres alemanas eran suyas por derecho propio. La incidencia de las violaciones como resultado de estas arengas parece ser que fue de millones. En la última batalla, Cornelius Ryan estimó que hubo 100.000 nacimientos como resultado de las violaciones tan solo en Berlín tras la Segunda Guerra Mundial. Recientemente hemos visto el uso de la violación como herramienta política por parte de todos los bandos en la antigua Yugoslavia. Y algunos fundamentalistas islámicos
emplean la violación en grupo sistemáticamente para castigar a las mujeres que quebrantan la Sharia. Lo que hay que entender es que las violaciones en grupo y las matanzas de pandillas o sectas en tiempos de paz o de guerra no constituyen una violencia sin sentido. Son, por el contrario, poderosos actos de vinculación del grupo y habilitación del comportamiento criminal que, a menudo, poseen el propósito oculto de promover la riqueza, poder o vanidad de un líder en concreto o de una causa a expensas de los inocentes. Atrocidad y negación. El mero horror de la atrocidad sirve no solo para aterrorizar a los que tienen que afrontarla, sino que también genera incredulidad en los observadores distantes. Ya sea una matanza ritual de una secta en nuestra sociedad, o los asesinatos en masa a cargo de gobiernos en el mundo en general, la respuesta común suele ser la de una incredulidad total. Y cuanto más próxima sea, tanto más nos mostraremos incrédulos. La mayoría de los estadounidenses ha sido capaz de aceptar los millones de asesinatos cometidos por la Alemania nazi porque nuestros soldados estuvieron ahí y estuvieron expuestos personalmente a los campos de exterminio nazis. Los testimonios presenciales, las filmaciones, una comunidad judía activa y poderosa y las tumbas en los campos de la muerte como Dachau y Auschwitz, todo se junta para hacer casi imposible negar el horror. Y, sin embargo, ante todas estas evidencias, existe una extraña minoría en nuestro país y por todo el mundo que realmente cree que nunca ocurrió. El mero horror de la atrocidad hace que queramos que desaparezca y, cuando nos enfrentamos a acontecimientos como el genocidio en Camboya, preferiríamos mirar hacia otra parte. David Horowitz, un radical de los años 60, escribió sobre cómo este proceso de negación les ocurrió a él y a sus amigos. Yo y mis antiguos camaradas en la izquierda desechábamos las mentiras antisoviéticas sobre la represión estalinista. En la sociedad que ensalzábamos como el nuevo amanecer de la humanidad, 100 millones de personas fueron enviadas a campos de trabajos forzosos en condiciones que rivalizaban con Auschwitz y Buchenwald. Entre 30 y 40 millones de personas fueron asesinadas en tiempos de paz durante la rutina cotidiana del régimen socialista. Mientras las personas de izquierda aplaudían sus políticas progresistas y guardaban sus fronteras, los marxistas soviéticos mataban más campesinos, más trabajadores e incluso más comunistas que todos los gobiernos capitalistas en su conjunto desde el comienzo de los tiempos. Y durante todo el periodo de esta pesadilla, los William Buckley y Ronald Reagan y otros anticomunistas le iban diciendo al mundo precisamente lo que estaba ocurriendo. Y todo este tiempo la izquierda prosoviética continuaba denunciándolos como reaccionarios y mentirosos, empleando los mismos términos despectivos. La izquierda habría seguido negando las atrocidades soviéticas de no ser que los responsables no hubieran reconocido finalmente sus crímenes. Si bien este es un reconocimiento enormemente llamativo de ingenuidad, una significativa y activa minoría en Estados Unidos estuvo atrapada en este programa de autoengaño. Los que fueron engañados son mayoritariamente hombres y mujeres buenos, decentes y con una gran educación. Es precisamente su bondad y decencia lo que provocó que fueran tan absolutamente incapaces de creer que alguien o algo que aprobaban pudiera ser tan completamente maligno. Quizás la negación de las atrocidades en masa esté vinculada a nuestra resistencia innata a matar. Al igual que uno vacila a la hora de matar cuando se enfrenta a una presión externa y a pesar de la amenaza de la violencia, uno tiene dificultades imaginando y creyendo la existencia de la atrocidad a pesar de los hechos. Pero no debemos negarla. Si miramos por el mundo con detenimiento, encontraremos a alguien que blande el poder oscuro de la atrocidad para apoyar una causa en la que nosotros creemos. Constituye un principio básico de la naturaleza humana que nos resulte difícil creer y aceptar que alguien que nos gusta y con quien nos identificamos sea capaz de estos actos contra nuestros congéneres.
Y esta tendencia tan sencilla e ingenua, tendente a no creer u obviar, es, posiblemente más que cualquier otro, el factor responsable de la perpetuación de la atrocidad y el horror en nuestro mundo hoy en día.